Esta pandemia ha puesto de cabeza la vida que los adolescentes y los jóvenes conocían. Los confinamientos y las restricciones han cambiado la manera de relacionarnos socialmente. Escuelas y universidades se han volcado al mundo virtual. Los entrenamientos y clubes deportivos quedaron suspendidos. Y los lugares de ocio y entretenimiento como conciertos, teatros o discos, sitios de relacionamiento social, han tenido que cerrar sus puertas en un intento por frenar las cadenas de contagio de la COVID-19. En estos tiempos de incertidumbres, los más jóvenes también deben lidiar con los duelos, las crisis económicas y desarrollar la resiliencia. Soy Juliana González y los saludo desde Berlín. Nuestro especial de coronavirus de hoy lo dedicamos a los efectos de esta pandemia en los más jóvenes. Ya lo decíamos, la interacción social se ha visto reducida a sus mínimos en estos tiempos. Una cuestión que trae consigo oportunidades de redescubrirse, pero que no está exenta de afectaciones en la salud mental y emocional. Finalmente, la juventud es un momento clave en el desarrollo de habilidades sociales. Lucía tiene 16 años y vive en Sevilla, España. Su vida cotidiana cambió mucho. En la escuela las clases son solo en grupos reducidos. Además, aprende mucho en Internet. Solíamos juntarnos como más grupos y ahora estamos solo nosotras y también íbamos al cine, ahora ya no tanto porque es más peligroso, cogíamos el autobús para desplazarnos a cualquier sitio y ahora ya no, vamos andando. Y hombre, eso ha cambiado muchísimo, o sea, es más difícil. Sin embargo, ella entiende que las medidas son necesarias. Nosotros tenemos abuelos y gente mayor de la familia, entonces pues yo creo que las medidas no son nada exageradas. Nat vive en Varsovia, Polonia. Siente el efecto de las preocupaciones constantes, el estrés y el aislamiento social. De repente empecé a tener síntomas de trastorno de ansiedad y tics. También algunos conocidos me han dicho que tienen problemas psicológicos y miedo debido a la constante incertidumbre. Justo antes de las elecciones presidenciales, Nat se involucró en el movimiento LGBT. Eso le ayudó. Mi interés y compromiso político se reavivaron durante la pandemia y eso es bueno. Hubo una campaña electoral con mucho odio hacia los homosexuales y las personas transgénero. Tara tiene 18 años y vive en Londres, Inglaterra. Pronto terminará la escuela. Luego quiere estudiar en una academia de teatro, pero ahora le preocupan los meses de otoño e invierno. Ya no es posible reunirse afuera porque hace más frío. Tampoco es posible visitar a otros. Extraño a mis amigos y las fiestas. Sé que suena, no sé, raro, pero no voy a ver a mi abuela en Navidad y mi familia no puede visitarla. Va a estar sola y eso es difícil de aceptar. Según opina Tara, el gobierno no está teniendo en cuenta la salud mental de los jóvenes en sus decisiones. El gobierno pensó, vamos a cerrar todo lo que es para pasarla bien, que son cosas que sirven de escape, como las fiestas. Son las cosas que hacen divertida la vida de los jóvenes. Fiestas, aventura o simplemente sentarse en un aula llena son todas actividades que ahora no se pueden hacer. Y los jóvenes tampoco vislumbran el fin de las restricciones. Nos detenemos a revisar los impactos psicológicos de esta pandemia entre los más jóvenes. Y para eso hemos invitado a Gonzalo Cabello, psicólogo especializado en adolescentes. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta segunda ola de rebrotes, muchas voces acusan a los jóvenes de ser los multiplicadores del virus. ¿Qué tanto de cierto en esta información? Hola, buenas tardes. Algo de cierto tiene esa información, pero yo creo que corremos el riesgo de convertir a la juventud en un sujeto moral, social y sanitariamente peligroso si solo hacemos una lectura de la juventud como el principal vector de contagio actual en la segunda oleada. Todos, no hace falta ser expertos en epidemias, pero sabíamos que una segunda y una tercera puede llegar, así ocurrió en la mal llamada gripe española.
Y bueno, pues lo que nos hemos encontrado es algo que podíamos perfectamente pronosticar. Es decir, los jóvenes estuvieron, por lo menos en España, confinados hasta el mes de julio, y es a partir de esas fechas, cuando se produce el desconfinamiento, cuando empiezan a aparecer los primeros casos o los datos más significativos de contagios. Para que se haga una idea, el informe de situación COVID que dio el Instituto de Salud Carlos III reveló que durante el mes de julio 1 de cada 3 infectados que habían pasado prueba PCR eran jóvenes menores de 29 años, pero eso suponía el 32% de la población. Y bueno, si nos detenemos a revisar cuáles podrían ser las consecuencias psicológicas de esta pandemia en los adolescentes y los adultos jóvenes, ¿qué es lo que nos encontramos? Yo creo que tenemos que pensar en dos momentos de articulación. Uno, lo que ha sido el propio confinamiento, ¿no? Que ha sido una experiencia inusitada para toda la población, ¿no? Tanto niños, adolescentes como adultos, ¿no? En concreto, durante el periodo de confinamiento se han producido diversos cuadros de síntomas entre los jóvenes y los niños que han pasado pues, por sentimientos depresivos, síntomas de ansiedad, fuertes sentimientos de desesperanza, alteraciones del sueño, miedo a salir a la calle. Y cuando, por ejemplo, los niños, cuando hemos vuelto a la rutina, ¿no? de la escuela, pues había casos de niños que tenían mucho miedo a salir y volver a su vida cotidiana. Ahora, yo creo que centrarnos solo en ese aspecto, digamos, más fenomenológico de los síntomas podría abocarnos a un error, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy presente que los efectos psicológicos del confinamiento y de la crisis sanitaria pueden aparecer demorados en el tiempo, incluso pueden llegar a cronificarse, como es habitual en el curso del estrés postraumático, ¿no? Y por ello es importante que las administraciones de todos los países fortalezcan las redes de salud mental y de apoyo psicosocial, porque es muy previsible que en un corto periodo de tiempo nos encontremos todavía con un desborde mayor entre los jóvenes. Muy brevemente, señor Cabello, hablamos mucho de la higiene, como lavarnos las manos, el usar mascarillas. Usted mencionaba estas medidas, pero poco de la salud mental. ¿Qué pautas de higiene mental adicionales podrían ayudar a los más jóvenes y a sus padres para sobrellevar esta crisis múltiple desencadenada por la pandemia? Bueno, durante el confinamiento, yo creo que todos hemos tenido que adaptarnos al permanecer en nuestros domicilios durante tantos días, ¿no? Al principio, bueno, pues los primeros días se sobrellevaron, pero el día a día, siempre empañado, teñido con esta incertidumbre de cuándo podríamos salir, nos llevó pues, a situaciones de alteración de nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues nos encontramos con que los adolescentes, que por otro lado tenían el problema de convivir con sus padres y no con sus iguales, no sabían, aparecían grandes discusiones entre los jóvenes, incluso en las parejas, ¿no? Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, dimos pautas en relación a intentar llevar una vida mínimamente ordenada, empezar, en la medida de lo posible, saber qué hacer cada día, no que se convirtiera en un día vacío, el buscar espacios de diálogo, de conversación, y recuperar otros espacios que en nuestra vida cotidiana no hemos podido hacer. Gonzalo Cabello, psicólogo especializado en adolescentes, muchas gracias por conectar con nosotros desde Madrid y por estas interesantes valoraciones. Y algunos jóvenes han creado durante esta pandemia espacios en los que han volcado sus energías y su tiempo libre. Este es, por ejemplo, el caso de Juan, un activista climático que decidió poner en marcha un huerto urbano como proyecto vecinal en Berlín. Una iniciativa que lo conecta con sus creencias y lo ayuda a sobrellevar la imposibilidad de viajar a Chile a visitar a su familia. El barrio berlinés de Neukölln es el segundo hogar de Juan Donoso. Llegó a Alemania en el 2015 para estudiar manejo de recursos naturales. Desde entonces, tan solo en una ocasión pudo visitar su país, Chile, hace ya 3 años. Una vez finalizados sus estudios, preparó todo para realizar su anhelado viaje en marzo y poder ver por fin a su familia.
Sin embargo, la primera ola de la pandemia frustró sus planes obligándolo a cancelar los pasajes. Pero este activista por la justicia climática respondió a esta situación de incertidumbre invirtiendo el tiempo del que repentinamente disponía en un proyecto vecinal con el que siempre había soñado. Era finales de abril y descubrimos este espacio y habían 2 o 3 personas que ya estaban algo haciendo, quizá un poco labrando la tierra y dijimos, bueno, hagamos este proyecto, empezamos a labrar la tierra y de a poco fueron llegando personas de distintos colectivos, también distintos vecinos y de repente apareció este lugar mágico y ahora ya creció todo y está muy muy lindo. Un espacio colectivo abierto a todo aquel con ganas de compartir su entusiasmo por el cultivo de la tierra, en el que se respeta el ecosistema local y se siembran semillas libres de transgénicos. Al realizarse al aire libre, este proyecto se adapta a las normativas del COVID. Varias personas pueden trabajar a la vez y así hacer frente a la alienación exacerbada durante la pandemia. Y entonces estábamos acá plantando tomates y al mismo tiempo compartiendo como nuestras experiencias, nuestros miedos, qué es lo que estaban pasando con nuestra familia o qué estaban pasando con la gente que la estaba pasando mal en Latinoamérica. Y eso fue bastante lindo porque al final fue un proceso también no solamente de colectivizar los conocimientos, pero también colectivizar nuestras penas, nuestros miedos. Para obtener una cosecha variada fue necesario un proceso colectivo de aprendizaje que les permitió decidir qué plantas sembrar, en qué asociación y cómo regarlas. Los esfuerzos solidarios por mantener el huerto se vieron recompensados. Las plantas daban sus primeros frutos para el autoconsumo, mientras que este espacio se consolidaba como punto de encuentro de la vecindad. Han surgido ciertas amistades entre los vecinos. Y eso ha sido muy lindo, hemos hecho clases de yoga, hemos hecho comidas comunitarias, hay encuentros casuales entre personas donde se sientan a conversar y pasan todo un día conversando y compartiendo distintas experiencias que han tenido durante la semana. Juan sobrellevó la crisis del coronavirus a fuerza de crear colectividad y fomentar el conocimiento de la naturaleza en medio de la ciudad. Espera que este huerto urbano perdure incluso después de que pase la pandemia. Ojalá así sea. Y hasta aquí el especial del coronavirus. Muchas gracias a ustedes por su atención y ya saben que en nuestra web y redes sociales pueden encontrar más informaciones. Hasta pronto.